gente que ama a Dios, pueblo de sacerdotes y gente santa. Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Sé uno con Cristo y no uno con una tonta religión. Si eres discípulo del demonio, no denuncies a las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes de una tonta religión de estafadores. Anda, defiéndelas. Mensaje del apóstol Pablo para los cómplices y secuaces de las tontas religiones de estafadores. No hagas caso a ninguna acusación contra un pastor si no está respaldada por 2 o 3 testigos. Si de veras ha pecado, repréndelo ante la iglesia en pleno para que nadie siga su ejemplo. Delante de Dios, del Señor Jesucristo y de los santos ángeles, te encarezco que hagas esto, aunque se trate del mejor amigo tuyo. Sé imparcial. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos en Cristo, que no los engañen más las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes. No existe un ladrón honesto. Salgan del engaño de las tontas religiones de estafadores. No asistan más a los lugares en donde les manipulan sus sentimientos para robarles su dinero. Mejor compartan su dinero con los pobres. En la Biblia dice que el que le da al pobre a Dios está dando. Dejen de mantener a los ladrones que le roban el alimento a las viudas, a los huérfanos y a las personas pobres. Los diezmos, las primicias, las ofrendas, las limosnas y donaciones, Dios las estableció para dar de comer a los pobres. Así pues, hermano, si estás en necesidad, ve a la iglesia en donde te hablan de Jesús y pide dinero para tus necesidades. Mujeres pobres de todos los países no necesitan prostituirse, por Dios, no lo hagan. Hermanas de Latinoamérica, pidan lo que les pertenece por derecho. Tomen el alfolí que hay en las iglesias de Cristo y vivan. Arrepiéntanse ante el Señor Jesucristo, Dios hecho Hijo. Hónrenlo a Él, ámenlo a Él. Su venida está demasiado cerca. Es muy posible que esta sea la última generación perversa. Salva tu alma, ve y come del pan de Cristo, come del alfolí de Cristo que es para ti y no para las ratas ricas, avarientas y codiciosas que levantan templos de piedra en vez de levantar templos de carne. En la antigüedad, el ejemplo más relevante de la idolatría del pueblo de Israel fue la elaboración del becerro de oro. Hoy en día, 4000 años después, el ejemplo más relevante de la idolatría del pueblo cristiano es la elaboración de la rata de oro, aquel inicuo que se para en el altar de Dios y dice tener el Espíritu de Dios, cuando en realidad lo que hacen es manifestar al espíritu de la serpiente antigua. Estos son falsos pastores plagados de espíritus inmundos que preceden la llegada del anticristo de carne y hueso, el adorador de la bestia, el portador de la apostasía final. Despierten, hermanos en Cristo. Si el Señor Jesucristo viniera a la tierra en este preciso momento, Él no les pediría a los pobres el diezmo, primicias, ofrendas, limosnas ni donaciones, sencillamente porque Dios mismo estableció que estas ayudas son para los pobres y no para tomarlas de ellos. Dejen de estarle dando a los ricos su dinero. No tienen por qué mantener a los zánganos, pastores y sacerdotes que pasan su patética vida pidiendo como mendigos de templo en templo.
teniendo abundantes riquezas acumuladas en su tonta religión de estafadores. Sepan, pastores y sacerdotes, que la limosna y las ofrendas no se han de dar, sino al que viene a pedirlas. Y si ustedes las quieren, pasen por las casas de los cristianos y extiendan la mano y reciban su pan. Porque la piedad de los verdaderos cristianos gasta más con los mendigos que piden de casa en casa, que con las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes que piden de templo en templo. Hermanos en Cristo, que no los sigan estafando las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes. Despierten, no existe el diezmo mensual en la Biblia. Tu pastor te miente. El amor a Jesucristo se demuestra compartiendo nuestras pertenencias con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros parientes, con nuestros hermanos en Cristo y con las personas pobres, y no dejándose robar de las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes de una tonta religión de estafadores que se esconden detrás del nombre de Jesús para manipularte y sacarte todito tu dinero. Hermano, no seas ingenuo. Tú eres de Cristo, sé uno con Él y no uno con una tonta religión que te trasquila tu lana todos los fines de semana. A ti que subsistes como una oveja que trabaja duro, dale tu lana a los pobres, porque el que da al pobre está dando a Dios. Si se la das a una tonta religión de estafadores, estás haciendo crecer el imperio de las sombras. Hermano zombie que amas a Dios y lo buscas a ciegas, reacciona. Hermanos en Cristo, que no los engañen más las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes de una tonta religión de estafadores. Trabajar para Cristo no es estar a las órdenes del dueño de tu tonta religión de zombies. Trabajar para Cristo es levantarte antes de que salga la luz del sol y ofrecerte como sacrificio vivo ante Él y ante el Padre Celestial. Es vivir para Él y por Él, no por una tonta religión. Jesucristo, Dios hecho Hijo, nos libertó de la esclavitud de la ley y del pecado. Él nos compró a un precio altísimo, dando su misma vida. Así que somos su tesoro más preciado. Por eso, hermanos, los invito a que pertenezcan al cuerpo de Cristo. Miren, jamás una mano en un cuerpo sano desobedeció una orden de la cabeza. Y nuestra cabeza es Jesucristo, Dios hecho Hijo. Huyan de las tontas religiones que les roban su dinero, que es para alimentar a sus familias y para compartirlo con los pobres. ¿Cómo es posible que a las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes que predican que hay que guardar los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, hayan excluido de la lista de los 10 mandamientos el siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo? Los diezmos, las primicias, las ofrendas, las limosnas y donaciones, Dios las estableció para alimentar a los pobres. Tonta religión de estafadores, ¿por qué codicias y te roban los dineros que no te pertenecen? Dios estableció desde siempre esos recursos para alimentar a los pobres, no para que tú, Babilonia, vivas ataviada de tesoros terrenales. ¿No recuerdas la frase del Señor Jesucristo, Dios hecho Hijo? ¿No os hagáis tesoros en la tierra? Los diezmos en Israel solo debían pagarlos los judíos que fueran propietarios de tierras y animales. Nunca jamás un cristiano pagó los diezmos en una iglesia cristiana o en un templo judío. Es más, los judíos no diezman desde el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo. Jesucristo es carpintero, Él no diezmó en su vida terrenal. Es más, ni siquiera la ley que vino a cumplirlo obligaba a hacerlo. Pedro tampoco diezmó jamás, él era pescador.
Asimismo, si tú analizas al fariseo diezmador y al cobrador de impuestos, el que fue justificado fue el cobrador de impuestos, que era medio ladrón, porque se arrepintió, pero el fariseo está en condenación, porque nada lo justificará ante Dios, mucho menos hoy en día pagar el diezmo en una tonta religión llena de ratas, que ni siquiera es judía, justificará a un hombre para con Dios, ni lo llevará a recibir alguna bendición de la gracia. Dar conforme a lo que Dios puso en tu corazón, eso se llama ofrendar, no diezmar. Dar con libertad de corazón. El diezmo no es para los cristianos, y si lo dan, lo están dando engañados por una tonta religión de estafadores que los atemoriza y los induce a pensar que eso es lo que Dios quiere, y eso no es dar con libertad del corazón, sino dar con manipulación. Lo que Dios quiere hoy en día es que obedezcamos a Jesucristo, y Él nos enseñó a ofrendar para ayudar a los pobres, no a diezmar en una tonta religión de estafadores que tiene más bienes que tú. La codicia, el amor al dinero es el origen de todos los males. La codicia. No codicies la hermosura, no codicies el dinero, no codicies el poder. Lo peor que el dueño de una tonta religión de estafadores puede hacer es ser cobarde y no enfrentarse a sí mismo, no cuestionar su obrar, mirándose en el espejo de las enseñanzas de Cristo. Lo peor que puede hacer una rata disfrazada de pastor y sacerdote de una tonta religión de zombies es no arrepentirse y pedirle perdón a Dios por haberse robado los dineros que Dios dejó establecidos para alimentar a los pobres, diezmos, primicias, ofrendas, limosnas y donaciones. Dicen las Escrituras, el que da al pobre a Dios está dando. Hermano, si a ti te enseñan en tu tonta religión que darle a los que tienen más bienes que tú es darle a Dios, déjame decirte que te están estafando. ¿Podrá una persona decir que es discípulo de Jesucristo y no hablar con Él todos los días? ¿Podrá decir que es hijo de Dios sin presentarse todos los días ante la presencia del Padre Celestial a pedir perdón, sabiduría y corrección? No necesitamos más tontas religiones de estafadores, ni sus templos paganos. Solo necesitamos la presencia de Dios Padre Yahweh dentro de nosotros. Eso es más que suficiente. Jesús, el Cristo, Dios hecho Hijo, ama a aquellos que levantan templos de carne, a aquellos restauradores de calzadas para habitar, que menciona Isaías, profeta de Dios. De los templos paganos no quedará piedra sobre piedra. Hermanos en Cristo, es nuestro deseo hacerles una cordial invitación para todos los que deseen convertirse en multiplicadores de la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de Jesucristo, Dios hecho Hijo. La invitación es para que nos ayuden a compartir los posts y videos en todos los grupos que puedan en la internet, para que todo el mundo sepa la verdad de Cristo y para que salgan de Babilonia, que son las tontas religiones idólatras que se roban los dineros que Dios estableció para alimentar a los pobres, diezmos, primicias, ofrendas, donaciones y limosnas. Pedimos su ayuda, hermanos, ya que los obreros de Cristo que trabajamos gratis para el Señor y que esperamos nuestro salario en el cielo somos pocos. Si amas a Dios, ayúdanos con esta noble causa, hermano. Con respecto del dinero y las posesiones, si quieres ser mi discípulo, renuncia a todo lo que posees. No acumules tesoros en la tierra,
más bien acumula tesoros en el cielo. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Den a los pobres de lo que tengan. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten, y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Cuando den a los necesitados, háganlo en secreto. Al que te pida, dale. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No conviertas la casa de mi Padre en casa de mercado. Con respecto de trabajar para Dios y vivir por fe. No pueden servir a Dios y al dinero. No trabajen por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Gente que ama a Dios, pueblo de sacerdotes y gente santa, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Sé uno con Cristo y no uno con una tonta religión.